Bueno, mientras se conectan los que faltan a la pregunta de Emma, no necesariamente, puede ser una persona, pueden ser muchos trabajadores que estén relatando esa situación, eso es indiferente. Distinto. Un colectivo. Perdón, Erika, Gaby, ¿se escucha? ¿Me Sí, escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, porque estoy estrenando tecnología y puede fallar por momentos. Bueno, no sé si bueno. tienen alguna consulta más que hacer, estudiantes. Creería que podés arrancar ya. ¿Nada que les haya quedado pendiente? Yo solo quiero preguntar si mi parcial, además de subirlo al campus en la comisión de la mañana, se lo tengo que enviar por mail o con que lo suba ahí ya está. No hace falta, yo lo bajo del aula de la mañana. Gracias. Muy bien, creo que estamos. Bueno, vuelvo a probar. ¿Se me escucha? Sí. Genial. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Sé que están ahí, obviamente, la semana preparando esto, que mucha bolilla no me van a dar, pero como voy a trabajar los temas en función de indicadores que les pueden ser pertinentes para ubicar en el tetraedro, creo que pueden sacarle provecho concreto a esta clase. Acá hay muchos temas, muchos textos, no vamos a llegar a todos, pero como la semana que viene no tenemos un teórico, como ya les han aclarado, y la otra clase tenemos estructura libidinal, hay alguno que otro que por ahí utilice un tiempito de esa clase para terminar. Vuelvo a decir, como ustedes todavía no están haciendo análisis interpretativo, no es tan problemático. Pero, ¿se acuerdan que la semana pasada, o sea, para ubicarnos, ¿no? Esperen que voy a compartir pantalla y a ver si se ve. ¿Puede ver? Recuerdan que estamos en la dimensión simbólica imaginaria. ¿Ven ahí algo o no ven nada? Ahora no veo yo. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Cuando veo yo mi PowerPoint no lo veo ustedes y así, no sé por qué. Yo creo que tiene que ver con que no estoy manejando yo el Zoom, por eso me pasa eso. Bueno, ahí ven entonces el PowerPoint. Bueno, entonces, como bien dice la clase acá, la segunda parte de la dimensión simbólica imaginaria, la seguimos buscando en el polo de la semiosis, en principio, prioritariamente. Y la semana anterior habíamos visto la perspectiva más antropológica, ancestral, si se quiere, de lo que son los mitos como una de las formaciones imaginarias. Yo quisiera partir ahora, también como decía la vez pasada, de lo más concreto y si llegamos a lo más abstracto para definir mitos, utopías, ideologías y creencias y después terminar de dar cuenta de los imaginarios y representaciones. Pero como vuelvo a decir, esa es la parte más interpretativa. Sí quiero dejarles, como hicimos la semana pasada, mitos, utopías, hoy, creencias e ideologías que son aspectos que pueden tener, les pueden ser interesantes o que pueden aparecerles en las notas periodísticas respecto a los discursos. Entonces podrán ubicarlos en el polo de semiosis en principio, pero también podemos ver que en la dimensión política también pueden estar vinculados ambos polos y subsistemas. ¿Sí? Bueno, voy a ver si me deja, a ver si lo puedo disparar directamente de aquí, y a ver si ustedes lo escuchan. Si no escuchan nada, ahora cuando yo les digo, me avisan. Tendrán que escuchar y ver. ¿Ahí escucharon y vieron algo o no? No. No. Bueno, no se ve un video que se está compartiendo entonces. No. Déjenme un segundito. Ahí dejé de compartir. Voy a ver si me deja compartir el video. Lo tengo prendido. Ahí se lo ve a una persona. Sí. Sí, ahora se sí. lo ve a Galeano. Bien, muy bien. Bueno, vamos a ver si se ve y escucha y a ver qué podemos sacar de esto. ¿Sí? Es muy cortito.
escuchar, no se escucha. No se escucha, pero me parece que tenés que poner para compartir audio. Bueno, perfecto. Compartir audio desde la computadora. Claro, para compartir audio. Sí, no, Desde tengo la que- computadora. Denme un segundito. Por eso quería probarlo, que ahora pueden ver, pero no pueden escuchar. Entonces, lo que tengo que hacer es, en realidad, es sacar mi audio. Si quieren, denme un segundito, vamos de vuelta. Por lo menos ya ver. Ahí va. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de India, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, que cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Bien, ¿ahora me escuchan de vuelta? Sí, sí. Profe, Genial. Bueno, esperen que cierro. Voy a compartir. Voy a volver a compartir. Bien, primera pregunta. ¿Habían escuchado alguna vez esta definición? sí, Sí, sí. Bien. Sí, sí. ¿Siempre sabían que no era de Galeano? sí, Sí. Ah, sabían que no era de Galeano. sí. Muy bien. Porque en realidad, como dice él, mucha gente se la atribuye a él, ¿no? Esta definición. Bien. A ver, ¿por qué traigo esto? No solo porque justamente es uno de los temas de hoy, sino porque ahí le preguntan no qué es la utopía, sino para qué sirve. Son dos preguntas diferentes. Los mitos, ¿recuerdan a qué tiempo, así generalmente pertenecen los mitos? ¿En qué tiempo lo ubicamos? Lo mítico. No, viene de la prehistoria, o sea, siempre en todas las culturas han habido mitos. Por eso, del mito, ¿a qué tiempo, a qué temporalidad? ¿Pasado? Al Al pasado. pasado. Muy bien. En el caso de las culturas, como decíamos el otro día, a los orígenes. Sagrados, decíamos la otra vez. Bien, ¿y la utopía a qué temporalidad se refiere? Futuro. Bien, entonces, Futuro. primera diferencia entre mito y utopía son parte de las producciones imaginarias, parte de los organizadores socioculturales, pero justamente hablan de dos temporalidades, en principio, diferentes. Después vamos a aclarar por qué. Entonces, vamos a ir viendo a qué le den bolilla a ustedes en el texto concretamente y para que vean indicadores. Cuando ustedes escuchen o vean sus notas periodísticas o en el futuro, en la entrevista, cuando hablen de utopías, ¿a qué creen que deberían darle importancia? Sobre todo a aquello que los y las trabajadoras se relacionan a lo que esperan, que creen que estaría bueno que la institución haga, aquello que dé cuenta de lo que les gustaría hacer en relación a la disciplina, a la profesión, a lo que les gustaría que ocurriera con los vínculos, por ejemplo, y así con un montón de aspectos. Esto puede ser sostener tanto lo que está, una vez desea que en el futuro se sostenga lo que está en el hoy, otros desean que haya cambios, y otros desean que esos cambios se asemejen a lo que era en un pasado. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a ver esto. Ahí ustedes tienen a Eduardo Colombo, que es el autor del texto que María José menciona y que ustedes tienen para hoy, y abajo está un retrato de Tomás Moro, que es el texto original por el que se introduce la utopía literariamente en las producciones imaginarias. Tomás Moro, que era un asesor de Enrique VIII, un rey muy famoso de Inglaterra, que ha decapitado varias de sus esposas, 6 esposas tuvo,
e inclusive Tomás Moro terminó, a pesar de ser asesor de él, por cuestiones de orden religioso y de oponerse a determinado aspecto, también terminó siendo encarcelado y luego decapitado por Enrique VIII, por sostener sus ideas. Pero él lo que trae por primera vez es un texto ubicado en una isla, una sociedad ideal. ¿Sí? Entonces él, en ese momento de Europa, que aparte tenían el primer encuentro con América, tiene todo que ver con lo que suponía ese ideal, de un paraíso ideal, del primitivo, del buen primitivo del que hablaba Rousseau. Entonces estaba muy en boga en Europa esto de la sociedad ideal, el paraíso, ¿no? El paraíso en la tierra. Bueno, Tomás Moro crea, a partir de esas ideas, una historia en tono de verdad, podemos decir una ficción literaria, donde plantea una sociedad sin enfermedades, con alegría, con igualdades, etcétera, etcétera. Una sociedad ideal, donde todos viven armónicamente, no hay disputas, no hay violencia, todo se resuelve entre iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo, esta idea de utopía viene de geografía, viene de un lugar, de un espacio. Entonces, esa sociedad se pensaba que a partir del desarrollo que estaba en Europa, uno podía tender hacia una sociedad, un lugar en un territorio concreto. Entonces, esa sociedad idealizada se podía concretar en un espacio concreto. Por eso la ubica en una isla. Por eso María José en el texto luego lo que trae que en realidad con el tiempo eso se modificó y en realidad tenemos que hablar de una ucronía. La utopía contemporánea se modifica y va hacia un tiempo, no en otro lugar. Es en este lugar, en este mundo, pero que determinadas fuerzas del desarrollo, determinados vínculos, determinado desarrollo de instituciones, desarrollo de la técnica, lo más racional posible, etcétera, etcétera, iba a llevar a algo que va a ser beneficioso para toda la humanidad. Entonces se ubica en un tiempo futuro. Por eso se dice una ucronía, aunque quedó instalada la palabra utopía. En realidad nos referimos a ucronías. Muchas veces puede ser que coincida en un tiempo, en un lugar. ¿Sí? Entonces hablamos de ucronía y utopía a la vez. Pero bueno, vamos a sostener acá la palabra utopía. Pero ahí estamos hablando realmente de ucronías. Ahora bien, por eso les decía que cuando alguien expresa cómo me gustaría que fuera la profesión, cómo me gustaría que fuera el trabajo en esta institución, fíjense que lo está ubicando en un lugar, en un topo, ¿no? Un topos, que es una organización, y en un tiempo, que puede ser un futuro cercano, o algo que te dice, bueno, yo creo que si nosotros hacemos las cosas de determinada manera, si incluyéramos más profesionales, si pudiéramos trabajar de esta manera, creo que en 1 o 2 años la institución podría estar respondiendo eficazmente a la tarea que nos encomiendan. ¿Sí? Entonces, al poner con determinados recursos, con determinada economía, con determinado presupuesto, con determinada tecnología, con determinados saberes que se ponen en un futuro, determinada cantidad de trabajadores, se podría llegar a trabajar utópicamente de la mejor manera. Pero cuando uno habla utópicamente, se está refiriendo a algo muy concreto. Yo no sé si ustedes están escuchando cuando alguien da una idea y alguien le dice, eso es una utopía. Así como el otro día decíamos, eso es un mito. Cuando alguien les dice, eso es una utopía, ¿qué le está queriendo significar? Como algo difícil. Irrealizable. Imposible. Que no va a llegar, que no va a pasar, claro. Ajá, La ilusión, imposible. algo irrealizable. Ajá, bien, perfecto. Fíjense que justamente es lo que, eso no es la utopía. Eso que están describiendo ustedes es la quimera. Justamente porque esto es el sentido, cómo se van resignificando ciertas palabras, y justamente la utopía en tanto concepto se refiere a algo viable y concreto. Pero ahí vamos a ver entonces por qué la definición de Galeano. ¿Por qué la quimera justamente está anclada en algo ideal, idealizado? Esto es imposible. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una quimera? Quisiera vivir en el año 1500 yo. Bueno, eso no va a ocurrir. En nuestro tiempo cronológico histórico, la máquina del tiempo no está, y hasta filosóficamente te podría decir que no hay un mundo paralelo que en 1500 exista en la actualidad en otra dimensión. Entonces, eso que estás planteando no tiene un viso de realidad. Es una fantasía, pero si vos realmente crees en eso, que se puede volver atrás, y la verdad es que vas a hipotecar tu vida porque eso no va a ocurrir.
Eso es irrealizable, es una ilusión. Quiero hacer que, bueno, no sé, que le pase a alguien, ¿no? Que un ser querido vuelva a la vida, voy a investigar, bueno, sé, por ahí descubre algo, pero lo más probable es que choque con una realidad que no puede hacer resucitar a esa persona. Entre otras cosas, porque si está hace 10 años enterrado o si fue cremado, sería todo un proceso bastante químicamente complicado de hacer que esos átomos, células, se vuelvan a restituir y que ese ser humano vuelva a estar en el hoy. ¿Sí? Pongo ejemplos. O sea, la utopía va más como algo, un plan concreto, como un proyecto Eso que define quizás una no se puede utopía. realizar o no después en el final, pero es algo concreto. Exacto. Para cuando uno habla de utopías, tiene que ver con utopías que se pueden realizar cotidianamente. Por eso cuando les decía que alguien escucha, mirá, nosotros tenemos estos saberes y consideramos que si la autoridad nos diera una reunión, nosotros tenemos formas de que esta institución mejore por esto, por esto y por esto. Entonces, ahí hay un plan viable basado racionalmente, si quieren, a partir de la trayectoria, de la experiencia, de los saberes, que a partir de determinados aspectos, como les decía, por eso digo lo del presupuesto, lo económico, el espacio, que ahí depende los argumentos que da alguien, pueden ubicarlos en el tetraedro en tanta información, y que después esos aspectos que ustedes le pueden ubicar, o en el espacio, o en su sistema económico, o en su sistema tecnológico, puede tener una relación con el polo de la semiosis en función de la utopía, las formaciones imaginarias. ¿Sí? Es una ubicación que puede tener ahí cuando uno dice, bueno, los quienes están diciendo esto, lo ubican además el sentido que le dan a la ubicación del espacio, etcétera, etcétera, en función de que hay que ver qué argumentos dicen, ¿sí? Pero cuando se refieren al futuro, a que esto podría ser de determinada manera, están dando cuenta de aspectos utópicos que se podrían concretar, son viables, no es una ilusión, no es una fantasía, están planteando aspectos de orden concreto. Otro sería que, mira, yo quiero ganar el 500% a partir de mañana. Bueno, habría que ver si eso es viable en el hoy, ¿no? Entonces, por eso digo, la viabilidad también tiene que ver con la realidad. Está anclado en el principio de realidad. Y ahí es lo que dice Galeano. ¿Por qué la utopía es irrealizable en el sentido que él dice nunca se alcanza? Por otra razón, no porque es una ilusión o una quimera, es porque a partir de que cuando se empieza a caminar, esa es la función utópica que da la Colombo, la idea de la creación, como hacemos con Mendel, con Castoriadis, la condición, las posibilidades de crear, de imaginar sobre cómo hacer determinada transformación, determinada tarea, es que cuando uno, volviendo al ejemplo que hacemos el otro día, ¿recuerdan esta unidad creada para abordar la violencia de género en el barrio, que decíamos la otra vez? Cuando uno interviene sobre esa realidad, modifica la realidad. Entonces, muchas veces cuando uno genera cambios concretos, viables, se abre una nueva realidad. Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, tomando el ejemplo del otro día, es que a medida que se intervino y solucionó eficazmente, se empieza a abordar el tema de la violencia hacia las mujeres, empiezan a aparecer nuevos relatos que hablan de violencia de noviazgos adolescentes. Ah, perfecto. Entonces ahora eso es algo que debemos pensar, es un nuevo dispositivo. Entonces, es utopía porque ahora para alcanzar a esos noviazgos adolescentes tengo que crear un nuevo dispositivo. Entonces se corre la utopía porque quiero abordar la violencia en todo tipo de relación. Y ahí se vuelve a correr. Cuando soluciono quizás o se aborda, empiezan a aparecer, como se generó un buen vínculo entre la comunidad y el centro de salud, otros problemas que no tienen que ver con la violencia. Temas que tienen que ver, por ejemplo, a partir de la confianza y el vínculo que se ha constituido, empiezan a plantearles temas del hábitat. Dice, bueno, mirá, la verdad que nosotros no podemos abordar ese tema, pero hay una Secretaría de Hábitat, entonces así, es por eso que se corre la utopía, que nunca es alcanzable. A medida que se consiguen las utopías cotidianas, que se van pensando, la utopía es ese horizonte que se va corriendo, pero sigue siendo viable y concreto. Por eso Galeano, retoma de Birri, es para eso sirve la utopía, para caminar. Esa es la metáfora que tiene que ver con una utopía. ¿Es realizable? Sí. ¿Se va a alcanzar algún día? No, porque tiene que ver con lo histórico. Justamente no es el fin de la historia. Permite avanzar. A medida que se crea algo, se modifica la realidad.
y al mismo tiempo que se modifique la realidad, se le encuentra otras respuestas nuevas para seguir abordándola, sea para resolver problemas o sea para crear nuevas áreas. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de trabajo social, alguien puede decir, no solo apunta a prevenir o resolver. ¿Sabes qué? Se nos ocurrió generar un nuevo programa de promoción, algo que ahí no estaba antes. Por ejemplo, ¿sabes qué surgió de las mujeres que hacen violencia? Quieren escenificar su tarea, quieren aprender teatro. Ahora nos vamos a juntar con el área cultural y vamos a generar teatro de vecinos o teatro de mujeres. Y eso es algo que no estaba antes y que no pudo ser visto antes. Si alguien fuera y dijera, ahí está lo irrealizable, algo que hoy es irrealizable puede ser realizable en el futuro, porque están generadas las condiciones. Si alguien fuera hoy, que soy profesor de teatro, quiero crear un grupo de mujeres de teatro para abordar el tema de la violencia, por ahí ese grupo no está preparado para hacerlo. Entonces, fuerzo una situación, genero inclusive un vínculo incómodo, no lo entiende la población de por qué esas teatros a mí me están cagando a trompadas, ¿qué me venís a decir que estoy hablando de teatro? Entonces hay un desfasaje, ahí es una quimera, se convierte en quimera porque no hay una lectura del principio de realidad. Ahora, si abordo a partir de una necesidad concreta de determinada temática, quizás 1, 2, 3 años, el tema artístico como una forma metafórica de expresar una situación pueda ser viable. ¿Se entiende? Fíjense cómo algo que es quimérico en un momento, a partir de utopías concretas, quizás esa quimera en otra instancia, en otra etapa del desarrollo, puede ser algo viable y concreto. Pero en tanto no esté anclado en cuestiones de orden de la realidad, se transforma en quimera. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahí les estoy un poquito dando cuenta este ejemplo concreto de cuándo es quimera y cuándo una quimera en otra instancia puede ser una utopía. Por eso siempre tiene que ver con el contexto histórico. De ahí está el atravesamiento de la dimensión histórica. Cuándo es algo realizable y cuándo es algo realizable. También está bueno escuchar los argumentos, porque alguien puede decir, mira, nosotros sabemos que, como alguien te dice, que deberíamos ganar 500%. Hoy no es posible, pero nosotros creemos que sí. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, creemos que se puede generar determinada producción y en 3 años podríamos obtener esa ganancia. Pónganle, ¿sí? Hay un pensamiento anclado en la realidad a partir de determinados indicadores que ellos creen que se pueden dar. Obviamente, que como es histórico, en el tiempo también pueden aparecer, como siempre dijimos, la organización tiene una relación con su contexto político, geográfico, económico, que también pueden modificar y pueden hacer más viable determinada acción o la puede obstaculizar y haya que pensar nuevas actividades. Siempre se está en ese ámbito turbulento, ¿sí? Entonces, algo que puede ser una utopía realizable, el contexto puede cambiar dramáticamente. Por ejemplo, ¿con qué puede cambiar un contexto dramáticamente? Que lo estamos viviendo. Con una pandemia. Ahí está. Esto no era esperable. Entonces, quizás había utopías concretas, que bueno, hubo un acontecimiento que atravesó, que quizás postergue determinados aspectos, porque no se pueden llevar a cabo hoy en función de, como recién decíamos respecto a la salud de la compañera, que hay cosas que son prioritarias, ¿sí? Son más de urgencia. No podemos pensar nada si la gente no está bien de salud. Entonces, hay que desviar determinados recursos y prácticas a sostener eso. ¿Se entiende? Entonces, justamente para no valorizar y no adjetivar, siempre hay que escuchar esos argumentos en función del contexto en el que están. ¿Sí? De ahí tú puedes definir cuándo es utopía, cuándo es quimera, cuándo una quimera se puede hacer una utopía, cuándo una utopía concreta tuvo que ser modificada en función del contexto. De ahí depende de lo que ustedes escuchen, lo pueden ubicar en función del espacio, lo ecológico, pero su relación en cómo los trabajadores interpretan ellos, no ustedes. Ellos, por eso lo ubican en el tetraedro, cómo interpretan ellos esa situación del presente, del pasado y del futuro. ¿Sí? En función de algunos de los aspectos. Bien. Entonces vuelvo a decir, es viable, tiene que ser concreto, anclado en la realidad, y la función utópica es ese motor que permite ir adelante con una lectura racional de la realidad. Cuando uno dice lectura de la racionalidad, no quiere decir que se evitan los aspectos del orden inconsciente. Pero la utopía está anclada, como formación imaginaria, en la realidad. ¿Sí? Entonces ahí también desmistificamos, al menos en el sentido académico,
que cuando alguien dice, eso es una utopía, dice, perfecto, claro, es una utopía, es realizable, es concreta. Quizás puertas afuera es irrealizable. Y uno dice, bueno, en realidad eso es una quimera. Pero ahí viene la polisemia de los conceptos y las definiciones de cómo el pueblo, lo popular, el sentido común se apropia también de los significados de las palabras. ¿Sí? Ella, cuando siempre le decimos, es puertas adentro, hay cosas que a nosotros nos suenan de una manera. Puertas afuera pueden ser tolerables. Ustedes afuera me dicen, ¿eso es una utopía? Está bien, entendí tu sentido. Me decís, ¿eso es una utopía dentro de este contexto? Digo, no, eso es una quimera lo que estás hablando vos. ¿Se entiende? Para ir también haciéndolos al lenguaje académico. Bien. Hacemos otro punto, el otro punto que también se refiere el texto, que tiene que ver con los otros que menciona María José, que son las creencias y las ideologías. Algunos puntos para que ustedes consideren y a ver si lo escuchan en los argumentos, ¿no? Cuando María José se refiere a las creencias, retoma a Freud, y Freud lo lleva específicamente a las creencias de tipo religioso. En ese sentido, las creencias de tipo religioso se acercan a la estructura de los mitos, tal como lo vimos la otra vez, más antropológicamente. Justamente, lo que trae Freud es que cuanto más creencias religiosas hay, va a decir Freud, una regla lógica, es porque los pueblos y las sociedades no han encontrado todavía respuestas racionales y técnicas para los problemas que le atañen. En general, los problemas que a la sociedad y la humanidad en común les ha ocupado tienen que ver con la vida, con la muerte. Germán, me están diciendo que no se escucha. Yo te escucho bien, pero hay varias personas que no escuchan. No sé si es algo generalizado. Yo también escucho bien. O sea, todo, no tuve ningún Yo problema. escucho muy bajito, pero bueno, escucho. Bueno, entonces ahí, fíjense, si los que tienen auriculares, pónganselos. A veces tienen que ver con eso. Fíjense si pueden subir sus volúmenes, quizás, porque si me están escuchando algunos, yo lo tengo en el máximo. Me acerco un poquito más. Ahí los que no me escuchan un poco mejor? Yo te escucho bien, pero varias personas me dijeron que no te escuchaban. Sí, yo te escucho. Bueno, por eso debe tener que ver con los dispositivos, gente. Esto de la tecnología es otro atravesamiento que nos está ocurriendo en estos tiempos. Bueno, intentaré hablar un poquito más alto, o sea que los que me están escuchando bien, si quieren bajen un poquito el volumen. Por eso apelo nuevamente. Los que no me escuchan, ahora, si yo hablo así, ¿me escuchan un poco mejor? Sí, se te escucha bien. Pero los que no Yo me escucho escuchan, bien también. a los que no me escuchaban, escuchan la pregunta, a los que no me escuchaban. Una de las chicas que no escuchaba dijo que iba a salir y volver a entrar a ver si mejoraba. Bueno. Bien. Sigo, a ver, adelante, trataré de estar más cerquita de acá y a ver si me escuchan mejor. Vuelvo a decirles, entonces, cuando usted lean el texto, léalo en esta clave que trae Freud, en tanto todo aquello que el ser humano ve como amenaza y lo lleva al estado de indefensión. Entonces, ¿qué va a decir Freud? Cuanto más indefenso o amenazado se sienta el ser humano, más creencias de tipo irracional y vinculado a deidades, a aspectos sobrenaturales, va a intentar buscar como alivio. Yo siempre pongo el ejemplo de los aviones, ¿no? Hay mucha gente que no cree en nada, pero cuando el avión se mueve feo, se volvió rápidamente creyente. Sean las energías, sea en Alá, sea en Yahvé, o sea en Dios, o el Dios de los guaraníes. ¿Sí? En general, frente al miedo, frente a aquello que no se puede controlar, no se puede resolver, dice Freud, el humano encuentra respuestas que no están ancladas en la racionalidad. Y él decía que en la medida que históricamente el hombre, el ser humano, digo el hombre porque él decía el hombre, ¿sí? Pero vamos a decir, la humanidad y la técnica vaya encontrándole respuestas científicas, respuestas técnicas, metodológicas y disciplinares a esos aspectos, va a disminuir las creencias irracionales y va a haber una mayor creencia en aspectos de orden anclado en la realidad. ¿Sí? Bueno, podemos decir que con el paso del tiempo, esto lo cargo yo, no me hago responsable yo, que
a pesar de muchas explicaciones, muchos avances, descubrimientos, ni las religiones han desaparecido, ni los aspectos de las creencias sobrenaturales o en deidades han desaparecido. De hecho, en muchos casos, y de acuerdo a determinados contextos, hasta se han radicalizado, ¿no? Cuando aparece la defensa de la nación, cuando aparecen situaciones coloniales, siempre dimos el ejemplo, por ejemplo, ¿no? de las guerras santas, ¿no? Entre el Islam y el mundo diabólico norteamericano. O sea que no siempre eso tiene una respuesta que lo técnico o lo científico venga a erradicar esa situación. Entonces, en ese sentido, o también, por ejemplo, como en las teorías de la creación, entonces uno dice, bueno, racionalmente está la hipótesis que el mundo tal como lo concebimos partió de un Big Bang. Ajá, perfecto. ¿Y qué había antes del Big Bang? Dice, no, porque había una masa hace 5.000 millones de años, había una masa, esa masa se fue expandiendo por los gases, estalló y creó el mundo. Perfecto. ¿Y antes de la masa qué había? Bueno, seguramente habrá hipótesis, pero las hipótesis también se transforman en creencias, porque se cree en esa hipótesis, comprendo lo que diría Castoriadis, las significaciones sociales imaginarias adheridas a esa creencia. Claro que después puedo decir, hay estrellas, hay planetas, hay nubes, entonces sí, uno explica cómo se dan la densidad de los gases, perfecto, pero eso que opera después y tiene una materialidad, parte de una hipótesis que no tiene una demostración, nadie vio la explosión. Lo que se ve es que parece que el mundo, la galaxia tal como la comprendemos, se sigue expandiendo. Entonces la hipótesis dice, si esto se sigue expandiendo, es porque en algún momento, decía Carl Sagan, por si no lo vieron, o sea, los invito a ver en YouTube seguramente, debe haber, este científico norteamericano, que bueno, era un difusor del momento también de todas estas hipótesis vinculadas a la creación de la galaxia. Entonces, están basados siempre sobre una hipótesis, sobre una idea. Esa idea no está demostrada, es una hipótesis a partir de la cual se desprenden determinados indicadores que parecerían corroborar esa idea. Pero lo que no se puede decir todavía es que había antes de esa masa. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero entonces antes de esa masa estuvo Dios. Dios creó esa masa para que después se expandiera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que hay una idea freudiana respecto a esto de la vuelta a lo arcaico, a eso que es el hombre de su creación se sintió aterrorizado por esas terribles bestias como eran los dinosaurios, todo aquello con el clima, ¿no? Entonces, claro, con el tiempo dicen, no, esto es un trueno, esto es un relámpago, esto se crea porque es una cuestión eléctrica, es el choque de nubes. Claro, hay explicaciones de orden. Lo que nadie puede explicar es por qué se produce esa cuestión eléctrica, por qué se creó esa forma para que produzca agua y nazca determinada planta. ¿Se entiende? Se puede explicar un montón de aspectos que antes no se podían explicar y siempre se derivaban a la idea de la pelea entre dioses, ¿no? Que era que si Neptuno se peleaba con Saturno y eso producía determinados males, perfecto. Hoy se explica desde la técnica, pero no se puede explicar muchas veces es por qué y cómo nació esa forma de relaciones. ¿Se entiende? Entonces siempre hay que tiene que ver con la ciencia también, siempre hay un más allá que siempre se va buscando. Freud diría, bueno, hasta que se encuentre la explicación de ese fenómeno. ¿Sí? Pero lo que quiero decir es que esto no significa que vayan a desaparecer las creencias. Una, porque están basadas en eso que al humano, al ser humano, cada acto amenazante o de temor lo lleva hacia esos lugares. Por eso es tan terrorífico, lo vamos a ver un poquito más adelante, la idea y el miedo y el temor a que una institución se rompa, se quiebre, ¿sí? Porque eso lleva a un lugar de indefensión absoluta. Y eso explica estos indicadores muchas veces por qué se sostienen instituciones a pesar de estar pasándola muy mal. Pero bueno, ese tema en particular lo vamos a ir abordando más adelante con la estructura divina. Pero quiero decirles entonces que en los relatos ustedes también puede ocurrir, uno puede ser trabajador o trabajador social, o ingeniero, o constructor, enfermero, o tener otros oficios artesanos. Y eso no implica que no haya creencias de orden religioso que estén atravesando la práctica también y puedan también favorecer u obstaculizarla. Por ejemplo, puede haber trabajadores
sociales que, además de ser una disciplina, sean creyentes en determinada religión. Y determinados aspectos les produzcan un obstáculo a su tarea, o preguntas o interrogantes que les hacen dudar. Por ejemplo, el tema de la educación sexual integral, o por ejemplo, la identidad de género, ¿no? Si yo no, a mí me enseñaron y yo creo que Dios creó al hombre y la mujer, entonces no entiendo cómo estamos avalando un programa que se le pone presupuesto para generar DNI o operaciones que tengan que ver con el cambio de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. O con la ESI en las escuelas, y yo soy el trabajador social de una escuela religiosa, esto es intolerable, ¿no? Porque el orden ya plantea que solamente las relaciones tienen que ser biológicas para que la especie continúe. Y esto, aunque les parezca que esto no existe, también existe todavía. O a veces las instituciones presionan sobre los trabajadores. No es fácil trabajar de trabajador social en, ¿no?, el colegio Malincrot. Y te viene un estudiante a decir que ha perdido su virginidad o ha tenido su primera relación sexual o que tiene deseos de tener, o porque no sabe y quiere que le comenten cómo es esa situación, o que ha sido abusada, o que ha sido abusada por alguien miembro de la institución. ¿Sí? Entonces, muchas veces, en función de lo mítico, o sea, de lo instituido, del orden, se ocultan, se obstaculizan, o se disciplina, o se corre de la institución a esas personas. ¿Se entiende? Entonces, si una trabajadora social o un docente va a comentar esto, no digo que ocurra, voy a poner algo muy estereotipado. Puede decir que eso no ocurrió, el padre es una excelente persona, eso no, jamás esa chiquita debe estar fantaseando, ¿no? Se empiezan a colocar estigmas y no se la escucha a esa persona. Entonces, depende de la institución en la que se desarrolla el problema, puede ser abordado o puede ser no abordado. Y esto muchas veces tiene que ver también con las creencias sostenidas por los propios trabajadores, que atraviesan también su práctica cotidiana. ¿Está? Entonces, el hecho de ser un excelente trabajador social no implica que no haya implicaciones de orden religioso, que a veces, en lugar de decir, mira, la verdad es que tengo un conflicto, por ejemplo, con el tema del aborto. La verdad que a mí esto me interpela porque yo, mis mandatos, lo que yo considero que es ser familia, la verdad que entiendo que a mí me interpela. Eso es distinto. Bueno, por lo menos está poniendo sobre la mesa que tiene un problema con esa situación. Pero otros les pueden caer, como vos, que sos trabajadora social, estás en contra del aborto. A lo que voy es que hay determinados temas, en determinados contextos, que interpelan, entre otras cosas, en función de las creencias. Queda un minutito, entonces cierro entonces acá con el tema de las creencias. ¿Sí? Quiero decir que ustedes también escuchan los relatos, si es que aparece. Cuando hablamos de creencias, son más vinculadas a creencias de tipo religioso que puedan obstaculizar o facilitar la tarea en función de cada tema que se esté abordando. ¿Está? Por ahí no aparecen y listo, no las ubican. Pero si las ubican, pueden a partir de ahí, en el polo de la semiosis, las pueden ir ubicando. Bueno, cerremos, Erika, y volvamos a ver.